otro ejercicio del libro Electrónica y Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Bueno, el ejercicio a resolver es el ejercicio 7, dada la información proporcionada por la figura 4.103 de determinar la resistencia del colector, la resistencia de emisor, la resistencia de base, voltaje colector emisor y voltaje de base del siguiente circuito. Como vemos, anteriormente resolvimos este ejercicio. Ahora, como vemos, no nos dan resistencia de base, tampoco nos dan resistencia de colector y tampoco nos dan resistencia en emisor. Los únicos datos que nos dan son los de la fuente, el de colector 7.6 volts, el de emisor de 2.4 volts y una beta de 80. Vamos a ver qué pasa con este ejercicio y cómo se resuelve. Como vemos, ahora vamos a calcular nuestra resistencia de colector, nuestra resistencia de emisor. Vamos a calcular también el colector, emisor, resistencia de emisor, voltaje colector emisor y voltaje de base. Vamos a ver qué pasa con este circuito y cómo se comporta mediante cálculos. Bueno, vamos primero que nada vamos a encontrar la corriente del emisor ocupando la siguiente ecuación. Recordemos, la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y vamos a ocupar el siguiente. Corriente del colector es igual a beta por corriente de base. Serían 2 mA, que nosotros ya conocemos, que es la parte de aquí, que es la que baja, es igual a 80 por la corriente de base. Entonces nosotros lo único que hacemos es despejar la corriente de base, nos quedaría 2 mA sobre 80, que sería nuestra beta. Nos daría una corriente de base de 25 microamperes. Ahora vamos a encontrar la corriente de emisor. La corriente de emisor nos dice beta más 1 por la corriente de base. Recordemos que la dijimos aquí arriba. Entonces corriente de emisor de base, ahora sí, sumamos más 1. Nuestra beta, recordemos que es de 80, más 1 es 81. La multiplicamos por nuestra corriente de base, que ya la calculamos, sería 25 microamperes. Y nos da un resultado de 2.025 miliamperes. Ahora vamos a calcular nuestra resistencia de emisor, que nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ahora obtener la resistencia de emisor, que nos dice que la resistencia de emisor es igual a 2.4 sobre 2.025 miliamperes. Y eso nos da un resultado de 1.185 kiloohms. Ahora vamos a analizar la malla base emisor para ver cómo se comporta. Recordemos, menos 12 volts más resistencia de base por la corriente de base más 0.7 volts. Recordemos otra vez que el 0.7 volts es por default por nuestro BJT, menos 2.4 volts sobre 25 microamperes. Ahora nosotros para encontrar hacemos esta operación de arriba, restamos todos estos valores, nos queda un valor de 8.9 dividido entre 25 microamperes y nos da un resultado de 356 kiloohms. Ahora vamos a analizar la malla colector emisor. Voltaje colector es igual a corriente máxima menos la corriente de colector por la resistencia del colector. 7.6 volts es igual a 12 volts menos 2 mA por la resistencia de colector. Nosotros ya conocemos estos valores, previamente ya habíamos dicho cuáles son, y solamente despejamos la resistencia del colector, que es la que queremos saber. 7.6 volts menos 12 volts sobre menos 2 mA, y eso nos da un resultado de 2.2 kiloohms. Ahora vamos a calcular el voltaje colector emisor, que nos dice el voltaje colector emisor es igual a voltaje de colector menos el voltaje de emisor. Como vemos aquí, el colector y el emisor se dividen en dos voltajes. Nosotros conocemos los voltajes del voltaje emisor de 2.4 y también conocemos el voltaje de colector de 7.6 volts. Como vemos, se parece mucho, solamente que está dividido en dos partes. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: voltaje colector emisor 7.6 volts menos 2.4 volts, nos quedaría un voltaje de colector emisor de 5.2 volts.
Ahora, para encontrar el voltaje base, nosotros hacemos voltaje de base es igual a la corriente máxima menos la corriente de base por la resistencia de base. Hacemos voltaje de base es igual a 12 volts menos 25 microamperes por la resistencia de base, que nos dio 356 kiloohms. Hacemos esa operación y nos queda 12 menos 8.9 volts, 3.1 volts, que es nuestro voltaje de base. Ya calculamos todos. Ahora, por nuestra cuenta podemos también sacar el punto Q de operación y nuestra recta de carga. Para eso vamos a ocupar la malla de colector-emisor. Vamos a ocupar nuestra ecuación menos la corriente máxima más la resistencia de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector-emisor más la resistencia emisor por la corriente de emisor igual a 0. Hay que recordar que la corriente es aproximada o igual a corriente del emisor. Volvemos a hacer lo mismo que anteriormente en otros ejercicios y decimos el voltaje colector emisor es igual al voltaje máximo menos la corriente del colector por la resistencia del colector más la resistencia de emisor. Nos quedaría igual 12 menos la corriente del colector 2.2 kiloohms más 1.18 kiloohms. Hacemos esa operación y nos quedaría voltaje colector emisor es igual a 12 volts menos la corriente de base multiplicada por 3.38 kiloohms. Solamente si decimos ahora que si nuestra corriente de colector es igual a 0, hacemos voltaje colector emisor es igual a 12. Entonces nos quedaría 12. Y como nosotros propusimos este valor, nos quedaría 12,0. Ahora sí, nosotros proponemos que el voltaje colector emisor sea igual a 0, hacemos la corriente del colector es igual a 12 volts sobre 3.38 y la corriente de saturación nos da 3.58 mA. Igual nosotros hacemos este punto de intersección y nos quedaría ahora el 0 que propusimos, 3.54, que es nuestro resultado. Y solamente nos vamos a nuestro gráfico y vamos a ubicar el 12 que nosotros propusimos, está aquí, 12,0 está aquí, y 0.354, 3.5 más o menos, y más o menos se acerca. Y ahora nosotros vamos a calcular el voltaje colector emisor y la corriente de colector, que nos dice que esos dos valores nosotros ya los conocemos. Entonces ahora nosotros hacemos lo siguiente: estos valores nosotros ya los conocemos en nuestros cálculos previamente calculados, como lo vemos aquí arriba, 5.2 y estos 2 mA es el resultado que ya habíamos calculado anteriormente. Espero les haya servido el ejercicio. Gracias.